Bueno, ahora que estamos transmitiendo, bienvenidos a los ponentes y a los participantes que están también en el Zoom y en la transmisión. Esta es la mesa de transformación digital de la economía y política. La mesa tendrá una duración de aproximadamente 2 horas. Tenemos 5 ponencias. El orden de las ponencias será activismo virtual, ya llegó primero, de Juan Carlos Mendoza García de México. Afectos algorítmicos en la última milla, una indagación etnodigital sobre las perspectivas de los deliveries en Santiago de Chile, de Nicolás Andrés Unguín y Andrés Pavés Loaiza, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Etnografía digital sobre la derecha chilena, opción rechazo, en la coyuntura post-estallido social y convención constituyente, de Guillermo Molina Holmes, de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Watch y Marketing para transformar la imagen negativa del líder en Facebook, de Pedro Alonso Benítez de México. Y por último, Desde la huerta a las redes sociales, propuesta de investigación para estudiar discursos y prácticas de soberanía alimentaria, de Valentina Andrea Barrera Farias, de la Universidad de Chile. Les voy a explicar un poco cómo es la dinámica. Cada exposición, como dijo mi compañera, tiene 15 minutos. Ya me presenté, pero nuevamente para la transmisión. Mi nombre es Rocío Santarcieri, soy parte de la comisión organizadora del encuentro. Me acompañan Marianne Argo y Leopoldo Bepchak, también apoyando técnicamente y en las preguntas. Primero tendremos una presentación de cada ponencia de 15 minutos, donde les pediré que antes de comenzar su ponencia, si se pueden presentar para conocerlos un poco mejor, brevemente. Capaz ya lo tienen incorporado dentro de su exposición. Luego, cuando terminemos las ponencias, les propondré una pregunta general, disparadora para cada uno, y luego las preguntas particulares para generar el intercambio. Tenemos tiempo para intercambiar, así que esa es la propuesta. Y también, si les parece, nos gustaría hacer una foto grupal de la mesa para inmortalizar este momento. Perfecto. Disculpen que no puedo verlos, pero si Juan Carlos estás preparado, si te gustaría empezar. Claro, sí, con gusto. Perfecto. Bueno, voy a compartir pantalla. Por favor, me avisan cuando la puedan ver. Sí, perfecto, se ve. Ahora Se ve súper. Ok. Un segundo. Listo. Bueno, pues primero me presento. Buenas tardes. Soy Carlos Mendoza. Voy a presentar el tema de activismo virtual. Primero les explico brevemente de dónde vengo. Pertenezco a Grupo Tema Litoclean, empresa consultora social y ambiental con presencia importante en Latinoamérica y España principalmente, quien sin el apoyo de esta empresa sería imposible estar en esta mesa. Esta empresa destaca por haber impulsado la innovación social en los estudios de investigación, principalmente con la metodología de etnografía. El tema que les voy a presentar se llama Activismo Virtual, #YaLlegó, en el que abordaremos principalmente las nuevas prácticas de protesta y manifestación social en la era digital, como es el uso también de los hashtags y cómo este puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, o bien entre el anonimato y el volverse viral. Tema muy importante actualmente. Lo abordaremos a través de un estudio de caso mostrando los principales hallazgos obtenidos luego de un monitoreo web a lo largo de 3 años, principalmente sobre el tema de la minería en Perú.
Si bien es un tema complejo, vamos a realizar esta intervención de forma muy breve y ágil para dejar espacio a preguntas y respuestas al final. Como antecedentes tenemos que la reciente pandemia pues es un parteaguas dentro de nuestra investigación, ya que se intensificó el uso de medios digitales en nuestras prácticas cotidianas. Como recordamos, la reciente caída de Facebook, Instagram y WhatsApp nos demostró lo vulnerables que podemos ser sin estas plataformas. La idea de comunicarnos por canales tradicionales se está convirtiendo en una práctica inverosímil en contraste con el posicionamiento de los medios digitales. Creo que esto, el evento en el que estamos en este momento es muestra perfecta de lo importante que son las redes y de su alcance, el cual en otros tiempos sería imposible tener esta presencia tan nutrida. Como antecedentes también tenemos que el uso de redes sociales ha aumentado significativamente. Tan solo en México, en un estudio realizado por We Are Social y HotSuite sobre el crecimiento digital, vemos que los usuarios de redes sociales crecieron 12.4% en el último año, lo que representa 11 millones de nuevos usuarios en México. Esto es alrededor del 77.4% de usuarios del total de la población mexicana. En las protestas, el activismo virtual no es ajeno a este crecimiento, como recordamos también el caso del Capitolio o el éxito del movimiento Marea Verde, que a partir del impulso de diferentes hashtags, no solo lo posicionaron como tendencias en medios como Twitter, Facebook e Instagram, además que rompió fronteras, convirtiendo a este último, el de la Marea Verde, en un movimiento global. Hoy en día, considerar una manifestación social sin el uso de medios digitales y hashtags reduce su visibilidad y con ello las probabilidades de éxito en sus demandas. Carlos, disculpa, se ven como tus notas de la presentación y la diapositiva siguiente. No sé si quieres que se vean o no se vean. Que no se vean, pero no sé cómo. A lo mejor puedes dejar de compartir y volver a compartir si es que no quieres que se vean. Okay. No te preocupes por el tiempo, le ponemos pausa y reanudamos apenas vuelvas. Ok. Bueno, voy a ver si no lo presento. A ver, me avisan cuando se pueda Ya ver. estamos viendo. Pero se ve el PowerPoint con la pantalla completa. Se ve como la pantalla completa. O sea, Ahora se ve raro. ahora se fue a negro. Sí. A ver. A ver, ahí está. Ahí sí, ahí se ve la diapo solamente. Muchas gracias. Ok, a ver. Bueno, el estudio de caso que vamos a presentar es sobre la minería en Perú, principalmente el hashtag AgroSí-MinaNo. La metodología que usamos es una metodología híbrida, la cual consiste de análisis cuantitativo y cualitativo. Empezamos con un estudio de gabinete, una investigación de gabinete, estableciendo un patrón de búsqueda para alimentar principalmente un software que utilizamos para escucha web, que es el de Talkwalker. De esta forma, una vez estableciendo el patrón de búsqueda, alimentamos la inteligencia artificial para recopilar Big Data. Ya que tenemos establecida este motor de búsqueda, realizamos un campo virtual para observar una especie de observación participante dentro de diferentes medios digitales y comunidades virtuales. Posterior a este campo virtual realizamos un análisis con la interpretación del Big Data y generamos dashboards intuitivos. Para este ejemplo que vamos a dar, únicamente llegamos a este nivel de análisis, ya que el siguiente paso que hacemos es la acupuntura digital, que ya es 100% estrategias digitales y que pueden llevarse a cabo también in situ, pero para en esta presentación no llegamos a
a ese detalle de la metodología. Bueno, vamos a analizar cómo fue avanzando el hashtag Tía María no va, que inicia en 2019 tras las protestas de la comunidad de... dame un segundo, no estoy viendo mis notas, pero del Valle del Tampo en Perú. Principalmente se hace la protesta contra el proyecto Tía María, ya que no solo se quejan del impacto que va a generar en las comunidades, sino que también el impacto ambiental que van a realizar y la escasez de agua les va a impactar negativamente. En 2019, con el surgimiento de Tía María no va, evoluciona al hashtag AgroSíMinaNo y sale de las fronteras de Perú y evoluciona una vez más y se convierte en el hashtag Salvemos al Suroeste. Y esto ya es en el Amazonas del Brasil, en contra de todos los proyectos mineros. En el 2020 ya surge en redes sociales como tal un movimiento llamado Salvemos al Suroeste, que va en contra de la minera Anglo Gold Ashanti y sus proyectos en Antioquia, Colombia. Y este mismo crece para 2021 y se crea una petición en el sitio change.org para frenar el proyecto minero de Antioqueño en Colombia también, y hasta la fecha cuenta con más de 70,000 firmas a nivel mundial. En este proceso podemos ver cómo un hashtag que era como de uso local en un principio para frenar el avance de la minera en Tía María, en el proyecto Tía María, fue creciendo hasta salir de las fronteras, no solo de Perú, sino que ya se extendió a toda Latinoamérica, llegando a Brasil, posteriormente a Colombia, volviéndose ya un movimiento como tal, un movimiento en redes sociales, y volviéndose ya en change.org un movimiento a nivel mundial. Esto es, con el paso de los años, un hashtag que teníamos únicamente ubicado en Perú, fue creciendo gracias a al uso correcto de los medios digitales. En México tenemos un caso muy similar con el proyecto, un proyecto de una cervecera en Mexicali, en donde también el uso correcto y masivo de hashtag logró frenar y echar para atrás, a pesar de que el proyecto de la cervecera tenía ya un 70% de avance, lograron echarlo para atrás y se canceló el proyecto. Es otro ejemplo de lo que puede hacer el activismo virtual. En conclusión, como investigadores sociales debemos entender y adaptar nuestro objeto de estudio a las nuevas prácticas digitales, porque sin duda ya están aquí. Debemos de saber y también entrar a estas nuevas plataformas digitales, saber entender que hay un nuevo campo de estudio que se está dando dentro de comunidades virtuales, y este campo no es posible identificar con un trabajo de campo tradicional, como es el que venimos haciendo en la antropología, en la etnografía, sino que ya hay una conversación totalmente distinta, es una realidad totalmente diferente a la que podemos ver en un campo tradicional, la que se da en comunidades virtuales, ya que no solo la conversación se da dentro de las áreas de influencia involucradas, sino que trasciende fronteras, ya no solo ya está fuera pues de toda barrera, ya no hay fronteras que limiten estas manifestaciones, y es obligado para nosotros como investigadores sociales abordar también este tipo de sector a nuestras investigaciones. Buenísimo. Pues brevemente les conté lo que logramos hacer con estas nuevas prácticas ya de inmersión en comunidades digitales, comunidades virtuales,
Disculpen si me fui muy rápido, no tenía mis notas, pero al final podemos abordar en la serie de preguntas y respuestas ya alguna inquietud que haya surgido. Muchas gracias a todos y a todas. Perfecto. Ahora sigue la ponencia de Nicolás Andrés Unwin y Andrés Pavés Loaiza. ¿Lo mencioné bien? Hola, sí, todo bien. Perfecto. Sí, tal cual. Compartir pantalla. ¿Qué tal lo ven? ¿Se ve bien? Sí, se ve súper. Ya, pegue. Bueno, entonces nos presentamos un poco. Yo soy Nicolás Andrés Angüin, soy antropólogo sociocultural de la Universidad Católica. Junto conmigo aquí presente, de hecho estamos en la misma sala, por lo que podría haber algo de eco. Está Andrés Pavés. Sí, soy Andrés Pavés, estudiante de antropología de cuarto año de la Universidad Católica también. Y nuestra presentación se titula Efectos algorítmicos en la última milla, ¿no? Es una interacción en lo digital sobre la perspectiva de los deliveries en Santiago de Chile. La presentación, esta es un poco su estructura, creemos nosotros, en base a los ensayos que venimos haciendo de la misma, que podría no estar dentro del marco de tiempo, por lo que nos vamos a saltar ciertas diapositivas y tal vez más adelante pudiésemos retrotraernos a ellas, pero esta es la estructura que vamos a presentar, ¿no? Bueno, y comenzando, bueno, decir que esta ponencia surge desde una lista no tratada de un proyecto en el que Nicolás participó, del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile, sobre regulaciones del mercado de las aplicaciones de delivery y una necesidad como, con aristas laborales, económicas, sociales y urbanísticas, y en donde se abordaron distintos desafíos y problemas en condiciones sociolaborales del trabajo como delivery en Santiago de Chile. En cuanto al método, hicimos principalmente entrevistas con repartidores de estas aplicaciones en el eje de la media Providencia y Apoquindo, que cruzan las comunas de Santiago de Chile, de Santiago Centro, Providencia y Las Condes, y un acompañamiento etnográfico en sus ratos libres, mientras comían, mientras esperan también que suene la aplicación. Y sobre todo también nos centramos mucho en observación participante digital en grupos de repartidores de Facebook, y que eran muy activos, y todas esas capturas de pantalla, todos esos datos fueron sistematizados en fichas de observación digital en cuanto a categorías para trabajar el posterior análisis. Y en cuanto al escenario, acá para hacer un contexto general, bueno, decir lo que quizás muchos saben sobre que este trabajo implica un gran esfuerzo físico, es altamente competitivo, y es también un trabajo súper atomizado, que conlleva también imaginarios y promesas contradictorias sobre un dinero fácil, de solvencia líquida inmediata, en contraposición a un poco tiempo, pero que prácticamente también en la práctica se observa como unas contradicciones, por ejemplo, en la polimedia, que se ha llamado, sobre estos saltos en distintas aplicaciones que se ocupan estratégicamente para obtener mayores ofertas de trabajo. También un gran cambio en este último tiempo de pandemia sobre la extensión de la jornada laboral en la semana, que si bien en un principio partió como jueves, viernes, sábado, domingo, ahora se ve como de lunes a lunes, también como con las mismas ganancias muchas veces. Y también temas generales que vamos a tratar en adelante, la implementación de tarifas basales en estas economías de plataforma, que estandarizaron un pago y promueven como una mayor flexibilidad laboral y un manejo de los propios tiempos a partir de un énfasis en incentivos sobre metas cumplidas, por ejemplo, y también de la propina de las personas que contratan o que ocupan estas aplicaciones de delivery. Bueno, un poco de nuestro primer punto es abordar el macro contexto de transformación económica y el surgimiento de esto de la gig economy, un planteamiento basado en gran parte en la flexibilidad y en la autonomía de los trabajadores, tanto a contrato como de forma independiente, generalmente trabajando por metas o por plazos, pero también este elemento un poco de lo que fue la aceleración pandémica y la particular caracterización que tomaron los repartidores dado su esencialidad en el momento en el cual todos entramos a cuarentena. Esta idea de Macarena Bonhomme, que está marcado en una investigación en CIPER, ¿no?, de transformar a los deliveries en una segunda o otra primera línea, en una referencia a lo que fueron las personas que se opusieron a Carabineros en el marco de la protesta y el estallido social acá en Chile.
Un poco de macroestadísticas, ¿no? El Ministerio del Trabajo, sin dar mucha cuenta de su metodología, calculan alrededor de 300.000 los repartidores de aplicación, y ahora último se publicó una investigación de la Mutual de Seguridad, donde tampoco han dado mucha cuenta de cuál fue su metodología ni cuál es su N, pero un poco de los datos que han ido arrojando es que obviamente es un trabajo marcadamente masculino, donde las nacionalidades se ven muy parejas entre chilenos y venezolanos, que es la población migrante más grande en nuestro país y probablemente en el resto de los países de Latinoamérica, y donde también algunos podrían llamar algo tal vez contraintuitivo, pero que la calificación de la experiencia es particularmente buena, después regular y obviamente algo sorprendente, ¿no? Pero excelente. Es un poco para dar una caracterización general, ¿no? Y después saltamos un poco lo que ha sido el proceso de la introducción de estas aplicaciones acá en Chile, ¿no? Comenzamos con un pequeño grupo reducido, llegó Rappi desde Colombia, empresa transnacional, ¿no? A partir de su crisis en Argentina, que se introdujo en el contexto nacional, y poco a poco las aplicaciones se han ido normalizando en su uso, hasta lo que fue la convergencia de la pandemia con el estallido. Hubo una gran pérdida de trabajos en nuestro país y obviamente en todo el mundo, y la opción fácil de reconversión de muchas personas urgidas por poder cumplir con sus cuotas de deuda y obviamente un ingreso para sus hogares fue reconvertirse a repartidores. Pero hoy en día, ya en el 2021, donde ha avanzado una cierta normalización, se encuentran con una fuerza de trabajo que está sobredimensionada para la cantidad de pedidos que hoy en día se está teniendo debido al avance de lo que es la normalización, ¿no? Y ahí estamos viendo estos puntos de transformaciones económicas y su inicio de implicancias políticas. Y nos retrotraemos un poco, ¿no? Saltamos de nuevo a esta idea de los gig economy, de cuáles son los pilares en los cuales se fundamenta, y vemos que hay una cierta tensión entre las autonomías individuales, marcadamente neoliberales, que invitan a pensarse como empresa, a empoderarse individualmente, a pensarse como un competidor neto comparado al resto de los trabajadores, y lo que nosotros vamos a ir viendo más adelante en los ejemplos de el pensarse más de forma colectiva o relacional, en razón de lo que plantea Carlos Millar a raíz de su trabajo en Brasil, donde en realidad la autonomía está dado en el poder asociarse, con miras a poder enfrentar ciertos desafíos particulares que se enfrentan en el espacio de trabajo, ¿no? Muy opuesto a esta noción neoliberal de autonomía como individuos. Y ahí surge esta situación de cómo nos enfrentamos, ¿no? Estrategias, ¿no? Pensamos la confrontación, pensamos la sobrevivencia, y vamos viendo que hay inicios de intentos de manifestación, pero obviamente vemos que la reacción es algo adversa, ¿no? Frases como estas son algo recurrentes en el grupo de Facebook, como reacciona hermanos, organicemos, ¿no? Vemos que hay una reacción negativa. La pregunta aquí es sobre el algoritmo, ¿no? Sí, y pensando en esto es como dónde situar el algoritmo en este estudio y como toda esta investigación en torno a las aplicaciones de delivery. Y nos basamos sobre todo en estas ideas que pusimos acá más abajo de algoritmos como cultura, algoritmos como ensamblaje y el trabajo algorítmico, pensando en el algoritmo no como un ente cerrado, autocontenido, que queda como relegado a discusiones programáticas, por ejemplo, de computación, de ingenieros matemáticos, ingenieros informáticos que los programan, sino en torno a sus efectos, los efectos que tienen, sus movimientos, cómo son compuestos bidireccionalmente y multidireccionalmente entre quienes se relacionan con ellos, como no es una fuera o un organismo discreto autocontenido, como decía. En ese sentido, hicimos estas tematizaciones, por ejemplo, de trabajo algorítmico, que lo entendemos, o proponemos entenderlo, desde un desconocer estas reglas del juego que implica el algoritmo. Como de ahí que está esa importancia de oscurecer el funcionamiento de las condiciones laborales, por ejemplo, en las plataformas de delivery, y que permiten una simetría de poder, permitiendo un mayor control sobre los trabajadores, y también una retórica persistente en estas aplicaciones sobre la tecnología digital y los algoritmos que estructuran también relaciones laborales corporativas asimétricas, como dice Rosenblatt, y potenciando a su vez estas asimetrías de poder que producen un mayor control. En torno a la relación del algoritmo y la cultura, también Nick Saber ha hablado de eso, como de entender al algoritmo en la cultura versus esta idea del algoritmo como cultura, que esta segunda de algoritmos como cultura implicaría entender sus significados múltiples y la importancia de ver sus prácticas que operan como en distintas direcciones, como con múltiples direccionalidades. Versus como este contrapunto del algoritmo en la cultura, que sería entender este algoritmo como una entidad cerrada, como algo ajeno o que en su diferencia con la cultura se relaciona con ella. Y finalmente, Tania Butcher
habla de este algoritmo como ensamblaje, que también apunta a esta idea de entenderlo no como un ente cerrado, nuevamente, sino remarcar la importancia de prestar atención al proceso de ensamblarlo, al proceso en cómo el algoritmo se ensambla junto a una infinidad de distintas cosas, siempre en movimiento, siempre en un proceso. Eso es como el énfasis que ella tiene en señalar el dinamismo que tiene el algoritmo en relación con el ambiente en el que se mueve. En razón del tiempo, ya que nosotros igual nos estamos viendo, vamos a dejar las citas tal vez para más adelante, un poco para ir más de lleno al ejemplo, ¿no? Aquí empezamos a ver un poco a ciertos afectos movilizados por los algoritmos, donde vemos que la gente puede inclusive estar trabajando largas horas a la semana sin generar ganancias, ¿no? Y ahí entramos en lo que es la pregunta de cuál es el rol del algoritmo en todo esto, ¿no? Vemos cómo ciertas formas dinámicas de situar ciertos territorios con mayor ingreso mediante la movilización de incentivos lleva también a medir ciertos elementos como por ejemplo la cantidad de repartidores y la cantidad de demandas. Pero vemos que los problemas y la ausencia del soporte sigue siendo un tema importante para los repartidores. Y saltamos a un poco lo que es nuestro escenario, ¿no? ¿No? En el fondo, algo que fue muy recurrente durante nuestra indagación etnográfica en el terreno fue el ver en los horarios puntas el colapso de ciertos locales, particularmente grandes cadenas de comida rápida, ¿no? McDonald's, Burger King, etc. Y los repartidores suelen mencionar un poco esta situación donde ven a la cajera sobrepasada, ellos ven que su mejor turno del día puede llegar a ser desperdiciado al estar más de 30, 40 minutos esperando un solo pedido, y también su preocupación particular de cómo los usuarios van a pensar y entender cómo fue que ellos se demoraron tanto. Y nosotros vemos aquí el algoritmo en funcionamiento, en movilización, emergiendo el contexto, ¿no? Y también vemos que hay unas perspectivas comparadas con respecto a sus propias situaciones, si son nacionales o migrantes, ¿no? Diferencias en el acceso a ciertas infraestructuras, diferencias en pensar si su trabajo es un hobby o es de tiempo completo, e inclusive en lo que es el acceso a la justicia, ¿no? El saberse desprotegido frente a la situación de poder ser víctima de un accidente o un robo, pero también la persecución de lo que mencionaba Andrés en un principio, que es finalmente el perseguir estas metas constantes que se van moviendo cuando el resultado no es satisfactorio. Y tenemos un poco algo que también surge en los libros, ¿no? Hay un sentimiento de endofobia de repente que emerge en estas situaciones. Y nuestra discusión se moviliza hacia lo siguiente, ¿no? ¿Son afectos algorítmicos o son algoritmos afectivos? Pensamos los afectos algorítmicos como movimientos que permiten el sentir particular de ciertos sentimientos, ánimos e intensidades a través de los ensamblajes sociotécnicos empleados y presentes en las plataformas con respecto a sus trabajadores. Pensamos los algoritmos afectivos, distintos, ¿no? En tanto el algoritmo en su composición tecnosocial está abierto a la apertura de ser afectado mientras afecta también. Sus efectos finalmente son bidireccionales. Se enfrenta a las estrategias de los repartidores de liberar pedidos, bueno, entonces vamos a castigar a esos repartidores con menos pedidos, con sanciones como por ejemplo inclusive bloquearles las cuentas. Y saltamos a la situación como de un momento epocal. ¿Hablamos de precariedad o hablamos de un afecto característico, ¿no? Esta idea de Berland de optimismo cruel. Claro, y quizás como profundizando en esa idea, como esta promesa de las aplicaciones que mencionaba en algún momento, de esta solvencia de dinero fácil, con escaso tiempo, esta idea de ser propio jefe también, que circulan harto en torno a las aplicaciones de plataforma. También se pueden pensar como un optimismo cruel en el sentido que se vuelven un obstáculo para su propia realización. Entonces hay como una cierta imposibilidad de ir en contra el propio deseo, dada como la adherencia y mantención. ¿A qué nos referimos con eso? Como en ese... La gente desea ser su propio jefe, desea tener esta flexibilidad laboral. Lo mismo estadísticas que mostramos en un principio que valoraba positivamente el trabajo de delivery, pese a todo lo, incluso en la práctica, cómo se sufre y cómo se contraviene esta idea de que es realmente un buen trabajo. Entonces hay una adherencia a ese deseo y una mantención, una imposibilidad de contravenirlo. Y a modo de conclusión muy breve, ¿no? Pensando en lo que es la temática de nuestra mesa en cuanto a transformaciones económicas y políticas desde la aplicación digital, nosotros, a partir de nuestros escenarios y de nuestra investigación, planteamos la preocupación por la reificación de esta simetría
de información y de relaciones laborales desconocidas por parte de las aplicaciones como un punto a considerar cuando pensamos el futuro, ¿no? Cómo el algoritmo está haciendo emerger ciertos contextos mientras eso choca con los imaginarios que están planteados desde la valorización de ciertas autonomías por sobre otras. Y finalmente, ¿no? El cómo estas relaciones nuevas, laborales y económicas y obviamente también políticas y micropolíticas que surgen al alero de las aplicaciones, no están siendo consideradas al momento de pensar las relaciones laborales en nuestros contextos nacionales. Y con eso ya estamos. Perfecto, justos en el tiempo, buenísimo. Ahora pasamos a la ponencia de Guillermo Molina Holmes. Cuando estés, Guillermo. Si, Nicolás, si dejas de compartir pantalla, ahí va. A ver si está Guillermo o se desconectó. Ahí está. Ahí está, perfecto. Si es que estás hablando, Guillermo, no se escucha. Ahí, No, pero no está silenciado. Hay un problema con su audio aparentemente. con su audio. A ver, Tenemos unos Guillermo. minutitos. Si no, y le damos unos minutitos, si no, Sí. si no podemos pasar a la próxima ponencia, Guillermo, para que arregles el audio tranquilo. Dale, Dice hacemos eso. que sí. Dale. Perfecto. Pedro Alonso, Watch y Marketing para transformar la imagen negativa del líder en Facebook. Ahí está. Está silenciado por si acaso Pedro también. Sí. Y está cargando tu imagen todavía. O yo lo veo así. Sí, yo tampoco la veo. Hoy no es un día técnico. Parece que igual tiene problemas tecnológicos. No sé si pasamos a la Sí, siguiente y retomamos para no perder el tiempo. dale. Pedro, si capaz nos podés mandar un mensaje por el chat, si te parece, y pasamos a la ponencia de Valentina. A ver. Hola, ¿se escucha? Perfecto. Sí, se escucha Sí, súper. ahí, perfecto. Pedro, Guillermo, cuando resolucionen sus problemas, nos mandan un mensaje por el chat y vamos, perfecto. Por ahora hacemos Valentina, cuando estés lista. Ok, voy a compartir pantalla. Me avisan si es que se ve. Y se ve súper. Se ve tu pantalla, sí. Ahí se ve en pantalla Ahí se ve completa. la presentación, sí. Ahí, súper. Perfecto. Ya entonces, empiezo. Adelante. Bueno, me presento. Buenas tardes a todos. Soy Valentina Barrera, licenciada en Antropología Social en la Universidad de Chile, y lo que les voy a presentar hoy es más bien el diseño del proyecto de investigación para optar el pregrado, que para la ponencia de hoy lo titulo como de la huerta a las redes sociales, propuesta de investigación para estudiar discursos y prácticas de seguridad y soberanía alimentaria. Más que nada me voy a centrar en cómo finalmente fui vinculando distintos elementos, porque como van a ver, hay hartas cosas que se están entrelazando para después ver cómo fue que aterricé a una propuesta como tal. A modo de contexto, hay que entender un poco las consecuencias que tenía la agroindustria y el problema de la inseguridad alimentaria a nivel mundial. No sé si
han estado familiarizados con la idea de la revolución verde, pero ante tanta población, el crecimiento de la población, hubo que buscar nuevas formas de producir alimentos para abastecer a esta población, y ahí se fueron desarrollando, bueno, mucha tecnología, investigación y todo, que esto es lo que llamamos revolución verde, y que trajo consigo, si bien mucha producción de alimentos, también muchas consecuencias ambientales. El sistema alimentario actualmente emite entre el 21 y el 37% de las emisiones antropogénicas de gases del efecto invernadero. Y bueno, y a pesar de que se produce mucho alimento actualmente, un tercio de este se pierde o se desperdicia. Entonces, bueno, el problema de la inseguridad alimentaria sigue estando muy presente. En el 2019, el 25,9% de la población mundial padecía de hambre, y en América Latina y el Caribe la inseguridad alimentaria ha ido aumentando con rapidez. Entonces, sigue siendo, esto digamos que contextualiza un poco desde donde también me metí en este tema, y ahí puse los objetivos de desarrollo sostenible que justamente van en busca de la seguridad alimentaria, y también, por ejemplo, la acción por el clima, que es algo bastante transversal, pero que significa cambiar el sistema alimentario como lo estamos conociendo hoy en día, que es desde la agroindustria. Bueno, a raíz de esto, como crítica también, surgen distintos movimientos sociales de este sistema agroindustrial, que más que nada retoman prácticas anteriores a esta revolución verde, buscan una conexión personal entre productores y consumidores, porque si se fijan, el sistema actual tiene demasiados intermediarios, y también promueven iniciativas a nivel local o comunitarias. Ejemplos de estos son el slow food, o del campo a la mesa, la vía campesina, justicia alimentaria, etc. También algo importante a destacar es que dentro de estos mismos movimientos surge el concepto de soberanía alimentaria, como también a diferencia de la seguridad alimentaria, que básicamente, en términos generales, integra unas prácticas e ideologías que juntan, digamos, los aspectos sociales, políticos, económicos y ecológicos en pos de transformar los sistemas alimentarios desde los territorios y desde las comunidades. Y bueno, estos movimientos sociales en la práctica lo que hacen es que, bueno, producen con formas alternativas, más orgánicas, agricultura regenerativa y otras técnicas, pero también otras formas de relacionarse, digamos, entre productores, las distribuciones y consumidores, y a todo esto es lo que llamamos redes alimentarias alternativas, como son los mercados de agricultores, la agricultura apoyada por la comunidad, huertos colectivos, cooperativas, etc. Bueno, en paralelo a todo esto que tiene que ver con más el sistema alimentario, está todo lo que es la era digital, y cómo el comercio electrónico también ha estado presente en este sector agrícola. Más que nada se trata de un cambio de paradigma que busca combinar productividad, transparencia, eficiencia y sostenibilidad, acercando la producción a la distribución y el agricultor al consumidor, que si se fijan está bastante relacionado con lo que vienen planteando también los movimientos sociales. Ahora, mucho de este comercio electrónico en el sector agrícola se ha dado en plataformas particulares o en aplicaciones que son para el sector agrícola, como por ejemplo aquí está Campo Click, que es una iniciativa INDAP acá en Chile, que claro, es como un mercado y uno accede a los agricultores locales, pero es una aplicación muy específica para este sector agrícola. Distinto es comercializar, digamos, por redes sociales, que las redes sociales es bastante lo que se puede hacer ahí, es una herramienta de libre acceso, y lo que hace es que mejora la comunicación entre productores y consumidores. Entonces hay un acceso a información antes, durante y después del consumo de los alimentos. Entonces impactan las relaciones de poder, también en los precios y en los estándares de calidad. Ahora, dando vuelta a la página, en cuanto a los estudios que hay sobre estas redes alimentarias, hay bastante investigación. Aquí puse algunos puntos nomás para hacer énfasis respecto a lo que señala la literatura. Principalmente se ven mucho estas redes con el potencial transformador que tienen, dado los discursos politizados de activismo de oposición, pero aquí hay que tener claro que es algo que se da en ciertas localidades, es decir, no en todas partes estas redes tienen este componente político muy fuerte. Por ejemplo, hay diferencias bastante evidentes entre lo que pasa en Norteamérica con lo que pasa en China, donde las redes tienen otro significado, lo mismo para Europa, en donde estas redes son más bien vistas como para el desarrollo rural, de la agricultura local, etc. Entonces,
hay que entender a estas redes de forma local, digamos. También la diversidad, hay una diversidad en los motivos por los cuales la gente participa en estas redes. Si bien también es muy fuerte los motivos ecológicos, sociales, de críticas, etc., no siempre es el caso. Hay veces que la gente participa en estas redes solo para acceder a alimentos más frescos o más bien por interés de salud y ese tipo de cosas, entonces no siempre se da esta situación, pero mayormente sí tiene este componente de crítica social, por así decirlo. Y por otro lado, también puede o no que exista una tensión o un desequilibrio entre ideología y praxis de la relación entre soberanía alimentaria y estas redes alimentarias alternativas. ¿En qué sentido? En que si bien puede que una persona participe en estas redes alimentarias y tenga prácticas transformadoras alternativas, no necesariamente tiene que tener una motivación o un trasfondo que venga desde la soberanía alimentaria u otras concepciones. Pueden que estén relacionadas como no. Ahora, pasando como a la literatura que refiere sobre estas redes alimentarias alternativas y las redes sociales, la investigación ha ido en aumento mucho estos últimos años, y también muy en línea con la anterior, pareciera ser que la documentación de estas prácticas en estas redes, mediante tecnologías digitales, se transforman en momentos de activismo, fomentan prácticas de participación y también construyen un sentimiento de comunidad. También surgen distintas interrogaciones como finalmente, ¿cómo impactan las redes sociales en estas redes alternativas? O también si estos espacios en línea sirven para la transición de consumidores pasivos a ciudadanos consumidores activos. Y estos cuestionamientos igual se han ido respondiendo en la literatura más reciente. Efectivamente la digitalización de los problemas alimentarios ha significado... ¿Se escucha un eco? Sí, sí, por favor, ahí va. ¿Ahí sí? Ahí sí, perfecto. Ya. Bueno, efectivamente la digitalización de los problemas alimentarios ha significado que los consumidores se puedan convertir en ciudadanos activistas, un poco lo que señalaba la primera presentación de esta mesa, este fenómeno del activismo, que es como las personas utilizan las redes sociales con propósitos políticos, comunitarios, para organizar acciones colectivas. También las redes sociales son muy importantes en las redes alimentarias alternativas para desarrollar la confianza, para mejorar la visibilidad y facilitar este otro espacio para el compromiso participativo. Y aquí es muy importante la construcción de confianza, que es una prioridad para que se consoliden estos canales de comercio. ¿En qué sentido? Justamente puede que en muchos casos quienes consuman estos alimentos no vayan a las huertas a tocar los vegetales, ni a olerlos, ni a seleccionarlos, sino que le llega directamente una caja a la casa. Y ahí lo importante es cómo mediante las redes sociales construimos esa confianza en donde las personas pueden conocer, verificar y se contextualice, digamos, las cualidades materiales de los alimentos. Entonces todo eso depende de lo que se publique en las redes sociales para construir esas relaciones de confianza. Entonces, si se fijan aquí, fui como observando distintos puntos y viendo cuáles eran los enlaces, y en base a eso fui haciendo una bajada, identificando algunos vacíos, y también viendo qué finalmente es lo que quiero observar. Entonces, por un lado, la literatura que existe respecto a estas redes se concentran principalmente en el hemisferio norte y Australia. Si bien hay literatura en América Latina que integre, digamos, el elemento de redes sociales, es muy poca. Así que es relevante en ese sentido estudiarlo desde acá, sobre todo entendiendo que estas redes dependen del territorio, el significado que tengan, como mencioné anteriormente. Son activistas basados en el lugar, por así decirlo, y esto solo se ve potenciado aún más con el ámbito digital, como que brinda este otro espacio para la participación activa. Además que el ámbito digital, digamos, agregar las relaciones, o sea, las redes sociales, modifican la organización interna de los sistemas alimentarios, entonces también transforman las relaciones de poder, generan nuevas redes entre los distintos actores, etc. Por otro lado, los estudios están muy concentrados en los consumidores, la figura de quien produce en realidad está súper escondida, por así decirlo, incluso toma un rol muchas veces pasivo,
en la literatura de antropología y de ciencias sociales que han estudiado los sistemas alimentarios también tienden a concentrarse en el consumo final, en las preferencias de las personas, en por qué comen ciertas cosas y por qué no, las valoraciones y todo eso, pero no tanto de los procesos en sí como lo es la producción de alimentos, la distribución, etc. Así que también ahí surge como esta figura de agricultores y agricultoras que participan en estas redes, que es importante como indagar en quiénes son. Además que no hay mucha información respecto a ellos. Hay algunos datos que nos dan indicios de cómo podría ser el perfil de ellos, y ahí puse entre comillas nuevos, porque justamente esta poca información que hay respecto a ellos, las características que tienen difieren un poco a cómo es tradicionalmente descrita la agricultura chilena, en el sentido de que en su mayoría son jóvenes, y también muchos de ellos son profesionales que después decidieron dedicarse al campo. Entonces es como un perfil bastante distinto, y es interesante indagar, digamos, en quiénes son, qué es lo que hacen, qué es lo que piensan, etcétera, respecto a lo que están haciendo. Aunque obviamente también existen estos casos de personas que se han dedicado a la tierra toda su vida y que ahora implementan tecnologías digitales y se mueven por redes sociales. Existen ambos casos. Ahora, la pregunta que me hice finalmente es ¿qué quiero ver particularmente de estos actores? Como hemos visto, son muchas cosas las que están involucradas. Y aquí principalmente lo que quiero ver es que tiene que ver un poco con las cosas que he venido trabajando de antes, del tema de cambio climático, de sistema alimentario y sobre todo con los conceptos de seguridad y soberanía alimentaria. Es desde ahí, por eso puse un ojito ahí, desde ahí observar qué es lo que, si es que estas personas son o no son parte de esta transformación en los sistemas alimentarios, en qué medida, qué es lo que están haciendo, cuáles son las ideologías que hay detrás de lo que hacen, y si es que se vincula o no con la seguridad, con las conceptualizaciones, digamos, de seguridad y soberanía alimentaria. Entonces, en base a eso, como objetivo me propongo caracterizar los discursos y las prácticas de seguridad y soberanía alimentaria que tienen estos agricultores y agricultoras que participan en estas redes y además comercializan en redes sociales. Aquí, al menos, el ámbito digital se encuentra tanto en las prácticas, en el sentido de que está tanto en la producción como en la distribución, porque como la comercialización está como ahí entre medio, y también en los discursos, porque en las redes sociales es donde publican ciertos discursos, ¿verdad? Y muy brevemente, el marco conceptual en el que me estoy basando, primero desde el riesgo, básicamente identificar los riesgos en los que nos sitúa la agroindustria, y en base a eso tomar acciones, ¿verdad? Como lo podría ser participar en estas redes alternativas. Por otro lado, obviamente las definiciones de seguridad y soberanía alimentaria y las discusiones que hay entre ambos conceptos. Por otro lado, entender a los sistemas alimentarios, aquí más que, además de entender cada etapa en sí misma, entender que finalmente en cada etapa hay relaciones sociales, y ahí es donde tenemos que poner el ojo, y ahí justamente las redes alimentarias alternativas tienen mucho que ver en cómo transformamos esas relaciones. Y finalmente, con el tema de las redes sociales, ver el comercio electrónico y entender a las redes sociales no como solo el lugar donde comercializan sus productos, sino también entenderlo como un medio y una plataforma, particularmente centrándome en el contenido, es decir, en lo que se expone en estas redes sociales, que tienen implicancias y tienen distintos significados. Y para finalizar, la metodología que propongo, por un lado están las entrevistas semiestructuradas, también la observación etnográfica, estar ahí pudiendo ver los procesos de producción, de distribución, y también ahí cuál es el rol de la red social en esas prácticas, y también, bueno, la toma de registro de las publicaciones en redes sociales. Así que eso, muchas gracias. Perfecto, Valentina, justo te iba a avisar. ¿Cómo vamos, Guillermo? ¿Pudiste resolver tu audio? No está silenciado y no vemos imagen. A ver. Ahí vemos imagen. No se te escucha. Te propongo, si te anda capaz el sistema de audio de la computadora en sí misma, no sé si tendrás una notebook,
de desconectar los auriculares y capaz usar el sistema integrado. A ver. No, tampoco se te escucha. A ver. No, capaz algo de permisos. Mientras lo vas viendo, te digo, la parte de configuraciones del Zoom tiene donde puedes elegir un minuto. Perfecto. Ahí estaba viendo si lo logra arreglar. Perfecto. Mientras le voy preguntando a Pedro si él está presente. No está presente, parece, Rocío. No, ok, perfecto. Bueno, esperamos un poco a Guillermo. No se te escucha, no. A ver. Pasa. No sé si por mientras a lo mejor podemos empezar con alguna pregunta de las ponencias anteriores, mientras vemos si llega Pedro o si Claro. Guillermo logra arreglar su configuración. ¿Sí? Guillermo dice que Bueno. sí, que ahí va a seguir intentando. Ánimo, Guillermo. Perfecto. Ánimo, Guillermo, a aprender y apagar las cosas. Siempre funciona. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen los problemas técnicos. Todo puede pasar. Muchas gracias a los ponentes también por su paciencia. Y si les parece, les voy a proponer hacer la pregunta general, que es, desde su perspectiva, desde su caso, qué pertinencia, qué relevancia encontraron desde la perspectiva antropológica o desde la perspectiva de un enfoque cultural sobre su caso, qué hallazgos, qué diferencial aportó la perspectiva antropológica o cultural. Principalmente también me gustaría invitarlos a, en su reflexión, incorporarlo con la discusión en torno a la tecnología o los debates en torno a la tecnología. No sé si quién quiere empezar o se le ocurre cómo empezar. A ver. Creo que a mí, a ver. Si no, ¿se me escucha? Sí, te oyes. Ahí está entrando de nuevo Perfecto. Guillermo. Un segundo. Por ahora no hay preguntas en el Twitch tampoco. A ver, Guillermo, Perfecto. no tenemos ni imagen ni audio por ahora. Qué accidentado. Ya todavía tenemos fe en vos, Guillermo, sí. No sé si alguno de los otros ponentes, capaz Juan Carlos o Nicolás y Andrés o Valentina quieren reflexionar sobre esta pregunta, o incluso también les proponemos capaz ampliar algunos temas que no pudieron tener dentro de la ponencia, y para comenzar también en términos capaz problemáticas metodológicas que encontraron durante su estudio, durante sus análisis. A ver. Hola. Ahí va. Bueno, pues en cuanto a lo que mencionas de las limitantes metodológicas, sí, definitivamente es algo que te impide de pronto ir un poco más allá, porque en el caso de nuestra metodología, al hacer un trabajo de campo virtual, necesitamos hacer una inmersión dentro de comunidades virtuales,
y esto se complica si nada más lo hacemos como por perfiles de redes sociales, porque el flujo de información que se genera a nivel mundial es imposible de detectar entrando nada más a través como usuario. Y lo que nos ha ayudado a poder realizar como esta recopilación de información, que sería como nuestras herramientas para hacer el trabajo de campo, son estas herramientas de escucha web. Nosotros utilizamos Talkwalker, hemos usado también Atribus, y eso nos facilita muchísimo el trabajo, pero definitivamente es algo difícil, tiene costos elevados para poder realizar una investigación propia si no contamos con un equipo detrás, una empresa que nos esté patrocinando este software, que esté apoyándonos con estos software. Es difícil tener esa información a la mano. Entonces, definitivamente es un limitante que sí habrá como que buscar alternativas que sean más accesibles, porque trunca la investigación tener que pagar estos servicios. Claro, un gran problema también a veces es la escalabilidad. ¿Algún otro ponente quiere incorporar su experiencia? Si no, podemos empezar mientras esperamos a Guillermo, si es que capaz lo logra, a luego pasar a las preguntas más específicas. Creo que no. Yo no los veo si están levantando la mano. A lo mejor, no sé si la pregunta quedó clara, a lo mejor podríamos reformular un poco, ¿puede ser? Principalmente ahora la pregunta disparadora que nos gustaría reflexionar es sobre dificultades metodológicas a la hora de hacer trabajo de campo. Eso. Ahí Nicolás levantó sí. la mano. Ahí sí, tengo el clic para mutear el micrófono en la mano, pero bueno. Bueno, creo que un poco cuando uno lo piensa en términos de las perspectivas antropológicas al abordar temáticas de transformación económica y digital, como por ejemplo fue el caso de nosotros con los repartidores, es un poco estar en el terreno, ¿no? A pesar de las limitaciones que muchas veces implementa la pandemia, y ver cómo el terreno también se va desplegando a sus propias, como decirlo, creaciones, ¿no? La comunidad en Facebook de Repartidores Chile tiene 35.000 personas que van desde ex repartidores a gente que trabaja en los locales, y vamos viendo, ¿no?, distintas dimensiones propias de un fenómeno que es mucho más complejo de lo que uno pudiese pensarlo, que ese abordaje como desde netamente una serie de encuestas, ¿no?, que es lo que nosotros vemos un poco al inicio de la presentación cuando vemos los gráficos. Es fácil pensar que alguien respondió, vio una encuesta, le hicieron un encuestador con una tablet, está todo perfecto, pero cuando uno está en el terreno y conversa con ellos y los va conociendo, te vas dando cuenta de las dificultades que se enfrentan contra el planteamiento de las plataformas en esta asimetría, ¿no?, de que las plataformas no les avisan que el McDonald's está colapsado en el turno máximo y los lanzan igual, porque la aplicación sigue transando dentro del mercado, ¿no? Siguen cayendo los pedidos y a la aplicación lo que le pasa al repartidor no es de su verdadero interés, al menos como lo plantean ellos. Y ahí creo que la antropología permite entender sus propias perspectivas a través de sus trayectorias de vida y los contextos presentes que están viviendo. No así una gran encuesta que logre invisibilizar el tema de la escalabilidad, un poco de los matices y obviamente sentires y afectos que están siendo movilizados a través del planteamiento de la plataforma en su software y las aplicaciones que en términos algorítmicos generan las movilizaciones de los pedidos y los bienes. ¿No? Creo que por ahí está. Y en términos obviamente de dificultades metodológicas, está el tema, en nuestro caso los algoritmos, que el algoritmo en su estructuración no es público, ¿no? La aplicación no te está diciendo y no te va a decir cuáles son los verdaderos criterios y acciones que van a gatillar una serie de otras movilizaciones. Es lo que uno en terreno y haciendo una serie de, podríamos decirlo tal vez una arqueología de los algoritmos, vas descubriendo que sí tienen implicancia, como más allá del odio, ¿no?, ciertas calificaciones hechas por los
usuarios, el tener la copa en Uber Eats, etcétera, el estar en ciertos territorios, el estar quieto o en movilización constante. Eso uno lo va viendo desde el estar en terreno, desde el conocer, desde el imbuirse un poco en el fenómeno. Pero ciertamente hay dificultades de escalabilidad, de pensar si es que el grupo lo vemos desde microinstancias, microescenarios, o drenamos todo el texto con un data mining gigantesco para después ver qué palabras se repiten más, ¿no? Ciertamente es un fenómeno mucho más complejo y creo yo que la multidisciplinariedad y también la multimetodología permiten acercarse tal vez un poco más a planteamientos más cercanos a la complejidad propia de los fenómenos digitales y económicos. Por ahí. Claro, sí, desde el enfoque micro, desde la cotidianeidad, empiezan a surgir sentidos que de otra forma no aparecerían. O también incluso la conflictividad que hay en torno a las categorías como precariedad, que son grandes categorías con una propia historia en sí misma, pero que aún así los individuos la reinventan y desde la antropología o desde el enfoque cultural se puede replantear y discutir nuevamente. Guillermo, aprovecho, veo que te ingresaste desde el teléfono. A ver, ¿se te escucha? Está muteado. Prueba hablando. Estás muteado, sí. ¿Ahora me escuchan? Sí, te escuchas. Sí, Qué bueno Bien. escuchar. muy bien. Pucha, Bien discúlpenme, escucharte. me No hay ocurrió esta problema. cuestión terrible. Bueno, les No hay voy a problema. compartir entonces pantalla ahora. Súper. Sí. Comparto. ¿Ingresaste por el teléfono y por el computador o solo por el teléfono? Todo por el teléfono ahora. Ya. Porque No sé si tienes permiso para compartir. sí estoy otorgando justamente el permiso ahora. Ujú. Y se lo otorgué. Ahí está empezando a compartir. Vemos tu teléfono. Tienes que abrir tu presentación, por favor. Exactamente, voy a buscar eso. Ahí está la presentación. Por favor, si me avisan cuando esté llegando a la mitad, y ahí les cuento. Ya. Escucha, no es la versión más óptima de presentación celular, pero bueno, vamos a hacerle caso a la antropología celular. Exacto. Una nueva tendencia. En antropología. Adelante, Guillermo, tienes tus 15 minutos. Listo, muchas gracias. Bueno, me presento, yo soy Guillermo Molina, soy antropólogo de formación, soy profesor de la Escuela de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado, hago yo la asignatura de metodologías cualitativas y me he dedicado principalmente yo al campo de la antropología visual. Ese ha sido mi campo, ¿ya? Guillermo, dejaste de compartir. Dejé de compartir, se me Sí, fue. se salió. Bueno, les sigo contando. Soy antropólogo visual de formación, es lo que más he hecho. Y no me comparte, ¿por qué no me comparte? Guillermo, a lo mejor puedes ingresar desde el computador para compartir la presentación y el audio lo pasas por el celular. ¿Se puede También hacer puede las ser, dos cosas? sí, siempre y cuando mutees el computador, lo silencies. Ahí vemos tu celular nuevamente. Ah, ¿lo ven? Se ve. Ahora lo vemos. Ya, entonces. A lo mejor trata de no mover el equipo de celular cuando empieces a compartir, porque a lo mejor como cuando se gira la pantalla y se sale la ventana, a lo mejor eso pasó. Ujú. Ahora no lo encuentro. Por si acaso aún vemos tu celular. Ahí está la presentación. Sí, ahí está la presentación, disculpen. No, tranquilo. Sí, perfecto. Ya.
Bueno, principalmente me dedico a la antropología visual y como se pueden dar cuenta, no me llevo muy bien con las tecnologías digitales. Sin embargo, surgió en mí un interés muy grande por investigar en tecnologías digitales, producto de los acontecimientos que ocurren en nuestro país, en Chile, justamente con el estallido social, surgimiento del estallido social. Este estallido social emerge principalmente a partir del movimiento estudiantil secundario, que los días previos al 18 de octubre del 2019 tenía una movilización estudiantil por el alza de los 30 pesos de la locomoción colectiva. Acá en Chile todos lo tenemos muy claro, pero quizás las personas fuera de Chile no lo conocen en detalle. Pero fue una movilización estudiantil muy grande, muy potente, que fue creciendo en intensidad, fue ganando el apoyo de la ciudadanía, mucha gente se incorporó a esta movilización, saltaron los torniquetes, ¿cómo se llama? La consigna era evadir, no pagar, otra forma de luchar, ¿ya? Invitando a la desobediencia civil, y también otra consigna que era muy importante y muy significativa era también esta relación, no son 30 pesos, son 30 años, aludiendo a los últimos 30 años de la concertación y de la alianza, este gobierno del duopolio, en el fondo de la transición a la democracia, que nunca había profundizado en un cambio estructural, y sin embargo había profundizado un modelo neoliberal donde la predominancia es del mercado muy predominante, algunos le llaman incluso capitalismo salvaje. Bueno, estas movilizaciones se vuelven cada vez más álgidas, y por las redes sociales se comparte, justamente esta... ¿Me ven todavía, verdad? Ahí dejaste de compartir, no quería interrumpirte. Bueno, continúa esta situación de represión muy fuerte, y esto hace que yo me involucrara en el tema de la política, y la política se está dando principalmente por las redes sociales, ¿ya? En las redes sociales principalmente se estaba dando esta discusión, o sea, la vida común y corriente, cotidiana, se trasladó a las redes sociales. Un asunto importante fue la represión a los estudiantes secundarios. Yo recuerdo un hecho particular muy importante y que a mí me gatilló también a sensibilizarme con el tema, es cuando en imágenes que se viralizan, en videos, muestran a cómo tiran por las escaleras hacia abajo a los estudiantes secundarios, e incluso después les disparan con estas municiones antimotines de goma, y le llegan algunas en la pierna a unas muchachas, a una joven, y esto genera la indignación, yo creo, transversal, o no transversal, pero de una parte de la población muy, muy, muy fuerte. Esto gatilla una serie de movilizaciones que trascienden el espacio de Santiago, y como vemos, se va hasta las capitales regionales, las principales ciudades de nuestro país, y el 18 de octubre, ahí ven la imagen icónica, hay una movilización muy masiva, se toma en un centro neurálgico de la ciudad, que es la Plaza Italia, la resemantizan con el nombre de Plaza de la Dignidad, y todo esto se está compartiendo online. Toda la gente va con sus celulares y lo comparte, ¿ya? Esto la prensa lo llamó estallido social. Sin embargo, inmediatamente hay una reacción de rechazo a esa movilización social, por parte principalmente de sectores de la izquierda que defienden, o sea, perdón, de la derecha, sectores de la derecha, que defienden la Constitución del 80 y que defienden la institucionalidad. Paralelamente también se dan fuertemente hechos de violencia muy fuertes, como en todo estallido social, disturbios, barricadas, incendios, se incendiaron algunos edificios públicos, privados, hubo saqueo a grandes supermercados, y hubo atentados simultáneos a varias estaciones del metro, lo cual genera un rechazo muy fuerte también de una parte de la población. Ahí la sociedad está dividida entre quienes apoyan las movilizaciones y quienes se asustan y tienen terror de estos hechos de violencia, ¿no?
La decisión del gobierno, después del 18 de octubre, cuando aumentan más las movilizaciones, es llamar al estado de emergencia, estado de sitio, sacar a los militares a la calle, para tratar de contener las manifestaciones. Las manifestaciones continúan y continúan. Hay muchas demandas, pensiones dignas, educación gratuita y de calidad, una serie de agua para los territorios, agua para los pueblos, una cantidad enorme de reivindicaciones sociales, todas confusas, sin apoyo de partidos políticos. La red social estaba pero saturadísima de información, y uno de los temas que aparece, siendo que no es el principal, pero igual está siempre presente, es el tema de la Asamblea Constituyente. La idea de reformar o cambiar de lleno la Constitución, y que ya había estado antes en las movilizaciones estudiantiles del 2011. Los estudiantes levantaron esa consigna, y después otros sectores de la sociedad civil. Bueno, acá vemos arte callejero, grafitis, que hablan del tema de la Asamblea Constituyente, gente movilizada que habla y pide una nueva constitución, y hay una gran movilización el día 25 de octubre, esa movilización masiva que copa este espacio de la Plaza de la Dignidad, que hace que se precipiten los hechos políticos. Después, el 15 de noviembre del 2019, Piñera logra hacer un lobby con el Parlamento, con el Congreso. Diputados, senadores de todos los partidos políticos institucionales se reúnen para alcanzar un acuerdo por la paz y la nueva Constitución, ¿ya? Aquí ya se pone en peligro la Constitución del 80, porque el acuerdo de paz y la nueva Constitución plantea realizar un plebiscito nacional, que se tuvo que postergar por la pandemia. Estamos en situación de pandemia también, el COVID llega fuertemente, pero se despeja una fecha, y el 25 de octubre del 2020 se puede hacer este plebiscito. Y en este plebiscito hay dos opciones: una, apruebo una nueva Constitución. La fórmula que se busca es una convención constitucional, ¿ya? No la Asamblea Constituyente, sino que una convención constitucional dentro de la institucionalidad, donde se presentaban dos alternativas. Una era apruebo o rechazo, esta nueva, y también había otro voto en el cual se podía escoger una convención mixta, con personas libremente elegidas, y también con senadores o diputados del Congreso, por eso era mixta, o si no, completamente nueva, o sea, una constitución, o sea, una convención constitucional completamente elegida. Las redes sociales, con memes, con post en todas las redes sociales, estallan. José Antonio Kast, un candidato de la ultraderecha, hace una fuerte campaña por el rechazo, junto con otras personalidades, e incluso algunos ministros del gobierno, o sea, personeros de gobierno, renuncian a sus cargos para seguir una campaña del rechazo, entre ellos Marcela Cubillos, por ejemplo, y una gran cantidad de personalidades se empiezan a reagrupar en torno a estos dos polos, el apruebo o el rechazo. Yo personalmente soy de una sensibilidad de izquierda, siempre he sido de izquierda, y esta vez me llamaba la atención tratar de comprender el punto de vista de los otros, en este caso la gente que votaba por el rechazo. Se hicieron las elecciones, gana la opción nueva constitución, convención constitucional, y después se eligen los constitucionales con paridad entre mujeres y hombres, y con una cuota de participación de los pueblos originarios, y escogen a Elisa Loncón, a esta mujer que ven ustedes ahí en pantalla, que es la que va a presidir esta convención constitucional. La convención constitucional también despierta un gran rechazo en un sector de la derecha, y que a mí también me interesa estudiar ese fenómeno, ¿ya? Por todo lo anterior que les vengo diciendo, mi idea de investigación es tratar de estudiar el discurso de la derecha y la opción rechazo, en todas las redes sociales y también en la prensa tradicional, en la prensa escrita y también de radio. Mi objetivo es tratar de describir e integrar y comprender el discurso de la opción rechazo de la derecha chilena, ¿ya? Como objetivo específico, describir y clasificar los argumentos del discurso, hacer una tipología de las formas retóricas y discursivas, tratar de comprender la pragmática retórica
y la argumentación de esta opción rechazo, ¿ya? Para eso, ¿cuáles van a ser mis fuentes de datos? Dije yo. Bueno, voy a ocupar todos los posts de las redes sociales, seleccioné Twitter, Instagram y Facebook como fuentes, y hacía capturas de pantalla, y fui haciendo un archivo de capturas de pantalla. Leía todas las columnas y notas de prensa de los principales medios escritos que representan a la derecha y esta posición del rechazo, ¿no? Leía, por supuesto, el Mercurio todos los fines de semana, La Tercera, y el diario digital El Líbero, ¿ya? También escuchaba todo el tiempo Radio Agricultura, La Mirada Líbero, el programa Conectados con Checho Irane, Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Estaba todo el tiempo escuchando el discurso de la derecha. En mi familia ya me tenían sentenciado, ya los tenía todos cansados. ¿Qué es lo que quise hacer como criterio metodológico? Un muestreo teórico, selectivo, guiado en la pregunta de investigación, y mi pregunta de investigación es tratar de comprender el discurso y las retóricas que hay detrás de ese discurso del rechazo, y mis coordenadas espaciotemporales se fueron ampliando. Como este fue un estudio que surge espontáneamente de mi interés propio, sin tener financiamiento me dediqué a investigar inmediatamente, desde el mismo 18 de octubre, cuando se inicia el estallido social, y seguí todo el proceso de elección de constituyentes, y lo voy a prolongar hasta la elección presidencial el 19 de diciembre. ¿Ya? Utilicé tanto la metodología tradicional de la etnografía, siempre con mis libretas de campo, pero además para la codificación y análisis de datos utilicé una herramienta, una aplicación, que es el Atlas T móvil, ¿ya? Que me ayudó para hacer la codificación manual también, y asistida con un sistema de clasificación por tags. Bueno, acá les muestro la parte etnográfica offline, la tradicional, mis libretas de campo, mis notas de campo, eso clásicamente siempre lo usé. Y después me metí al tema de la etnografía online, siempre siguiendo también las indicaciones y las recomendaciones de Sarah Pink, que me parecen muy pertinentes, de su libro Etnografía Digital. Ella habla justamente de esta importancia, esta interacción entre lo que ocurre online y lo que ocurre offline, lo que ocurre en la vida cotidiana, desconectado, y lo que ocurre mientras estamos conectados en la red. Bueno, yo utilicé el Atlas T para seguir a Facebook, a Instagram y Twitter, y aquí, en esta pantalla que aparece acá, aparece cómo se organizan los posteos en varias categorías. Primero los documentos, que son indexados, después los códigos, después las citas seleccionadas. Se le pueden escribir memos, pero yo no he utilizado los memos en forma digital porque me cuesta el tecleo. Ya se dieron cuenta de eso. Bueno, aquí vemos un ejemplo de codificación de algunos posts. Estos son posts ¿cómo se llama?, de Twitter. Yo voy seleccionando y ordenando por hashtag, y voy subrayando y voy codificando, ¿ya? Los códigos me aparecen indexados en esta pantalla de citas, y se pueden organizar por colores, y eso me parece muy interesante, porque permite agrupar en categorías intuitivas las familias de los códigos que uno está teniendo, ¿no? Acá en rojo yo puse todas las opciones como más peyorativas en contra de la izquierda que hacían los discursos del rechazo. Aparece mucho Allende, muchas alusiones al gobierno de la Unidad Popular, al pasado, a Cuba, a Venezuela, y vinculando que siempre la izquierda es destructiva y no constructiva, son terroristas, comunistas, delincuentes, enfermos, flaites, etcétera, etcétera. Aparece una gran cantidad de códigos. Yo sacaba muchos códigos en vivo de los propios discursos. Y bueno, ellos en contraposición también hacían definiciones de qué es lo que era estar por el rechazo y ser de esa derecha del rechazo, ¿no? Ellos decían que eran patriotas, que eran alegres, que eran anticomunistas, que creían en Dios, que defendían la familia, la libertad, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esa serie de tópicos que son bien recurrentes.
se dedican también a criticar fuertemente a la Convención Constitucional. Hay discursos en los cuales estigmatizan sobre todo a Elisa Loncón por su condición de mapuche, la consideran racista, resentida, que esconde algo oculto, que le gusta victimizarse, que ocupa su imagen para engañar, etcétera, etcétera, que divide, que es un circo, la Convención Constitucional es un circo, etcétera, etcétera. Bueno, yo me he dedicado a estudiar todos estos troleos y todos estos haters, y tengo algunos resultados preliminares de este análisis, que son muy globales, porque en detalle todavía lo estoy procesando. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención, y a veces puede parecer obvia, es que se forma una especie como de simetría maniquea, ¿no? En el juego político y argumentativo hay una idea maniquea de ver todo en bueno o malo, moralmente bueno o moralmente malo, donde al enemigo se le proyectan todos los males, y por supuesto a los amigos, al nosotros, todo lo bueno, ¿no? Entonces, ahí está esta alternidad maniquea donde nosotros, la derecha del rechazo, son todos buenos y los otros son todos malos. La derecha del rechazo es virtuosa, son humanos, son civilizados, tienen la razón, tienen la verdad. En cambio, la izquierda son viciosos, inhumanos, barbarie, irracionalidad, mentira. La idea de los orcos, de los monos, de los incivilizados, los bárbaros, etcétera, etcétera. En cambio, ellos son... Guillermo, ¿Me fue el tiempo ya? sí, un poco, sí. Sí. Ya. Podemos ir cerrando, así podemos cerrar con los tiempos. Ya, lo cierro inmediatamente. Bueno, voy a saltar un poco más otros cuadros. Y bueno, este diagrama que hago acá en forma de estrella muestra estas dicotomías izquierda-derecha en base a categorías que son ambivalentes y están organizados de esta forma polar. Y lo que pienso hacer a continuación como estrategia es hacer un podcast en base a un StreamYard de un programa que se llama Deliberante. Ya lo estuve testeando con un amigo que es de derecha, y la idea es hacer las entrevistas de forma online. Bueno, muchas gracias por su paciencia. Esa es mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, y qué bien que pudiste dar la presentación. Tuvimos miedo. ¿Se pudo ver? Se pudo ver, perfecto. Sí, se vio súper. Bueno, se vio perfecto. Bueno, nos quedan unos minutos, si quieren alguno de los otros expositores. Una de las, lamentablemente no vamos a poder hacer tantas preguntas individuales, pero una de las preguntas que atraviesa muchos de los trabajos aquí presentados es, capaz, si consideramos a las tecnologías, a las distintas aplicaciones, y en relación a los sujetos, cómo estos usan las tecnologías por fuera, capaz, de los diseños esperados, estableciendo estrategias distintas para el activismo. Y tal vez yo también pienso, bueno, ¿cómo podemos pensar a estas aplicaciones que son creadas por empresas con ciertos intereses? Entonces, ¿cómo capaz también estas actividades activistas o, en el caso de los trabajadores, pequeñas estrategias que van por fuera de las lógicas empresariales, pueden encontrar cierto riesgo, capaz, en parte de una plataforma que puede estar, en realidad, que de hecho registra absolutamente todas las interacciones que tiene dentro suyo. En este sentido, por ejemplo, me imagino un trabajador que capaz pueda recibir cierta sanción en el uso de las aplicaciones, o en el caso de capaz grupos de Facebook de activismo que pueda ser vigilado o tener algún tipo de riesgo, como para poder, como a breve reflexión, si alguno quiere agarrar esta punta para aplicar algo a su trabajo, y si no, podemos ir cerrando.
A ver. No los veo. Si alguno levantó la mano, abre. Ahí va. Carlos Mendoza Ahora, levantó su mano. Adelante. perfecto. Adelante. Abra su micrófono, les iba a decir. Sí, en cuestión del activismo, sí, definitivamente cuando se hace virtual son 100% visibles, pero creo que es parte también del objetivo del activista, ¿no? No, una vez que tú lanzas un hashtag, por ejemplo, lo abres al mundo, entonces muchas veces es desconocimiento también del uso de redes sociales, de lo que estás haciendo y el impacto que puede tener un hashtag. No es nada privado, totalmente abierto y sin duda es algo que se puede aprovechar tanto de un lado como de otro, ¿no? Juega para los dos lados. Entonces ahí es como responsabilidad también de cada usuario conocer pues el impacto que puede tener y saber siempre que son visibles al 100%, no hay nada oculto, ¿no? Puedes hacerlo a través de WhatsApp, pero ahí ya es otra cosa, ¿no? Cuando quieres viralizar algo, necesitas usar redes sociales, hacerlo público y te vuelves totalmente vulnerable. Gracias, Carlos. Valentina también levantó su mano. Creo que Rocío estaba hablando, pero está silenciada. Estaba silenciada, Rocío, Ajá. disculpa. No, disculpe yo. Iba a enganchar un poco la idea de Carlos y levantó la Valentina, pero con respecto a lo que decía Carlos, capaz también una de las dificultades es en términos éticos de esa visibilidad. ¿Qué ibas a mencionar, Valentina? Que justamente también lo que estoy viendo yo se relaciona un poco con el activismo, que si bien como todavía no realizo la investigación, no tengo mucho que decir respecto a desafíos metodológicos que he encontrado, resultados preliminares, pero sí, bueno, creo que igual a diferencia, por ejemplo, de lo que planteaba ahora Carlos, esto es como un activismo mucho más de nicho, que no se hace viral necesariamente, es como para un grupo bastante particular, pero yo creo que sí apuestan un poco a que lleguen a más gente, como que se empiecen a implementar más redes de este tipo, en busca un poco de soberanía alimentaria y todo eso, pero algo sí que me llama la atención, que un poco lo pude ver en entrevistas preliminares que he hecho, es la dependencia de las redes sociales en este caso. Una cosa que me decían es que dependemos de las redes sociales para existir como red que produce alimentos. Entonces, ahí pensando un poco en la primera pregunta que habían planteado para abrir la conversación también, es de cómo justamente estas nuevas relaciones dentro de los sistemas alimentarios dependen mucho de una red social, que claramente no la controlan ellos. Por ejemplo, o sea, como plantea Carlos también, cuando se cortaron estas redes sociales, en realidad mucha gente quedó sin poder hacer su trabajo, por así decirlo. Entonces, bueno, ahí hay una dependencia bastante interesante de ver. Claro, y ahí podemos ver, y para ir cerrando la mesa, podemos ver cómo también se toca con el trabajo de plataformas, hay una dependencia económica o para la existencia, como decís, de comunidades, y como dijiste también, lo digital modificando las relaciones de poder, ingresando en este espacio y modificándolas. Guillermo, ¿querías mencionar algo más o...? Sí, quería comentar algo. Quería comentarle a Carlos también con respecto a lo que hablaba acerca del poder del hashtag. Yo de repente pensaba, cuando recién me estaba incorporando a las redes sociales, con mucha fantasía de que pudiera haber una democracia digital donde todos pudiéramos pensar lo mismo, me he dado cuenta de que hay ciertas operaciones algorítmicas o también ciertas arquitecturas que son totalmente asimétricas. Pienso, por ejemplo, en el uso también y programación de bots, por ejemplo, en el caso de la política. En ese momento yo pensaba de que había una especie como de Twitter centrismo con los hashtags y su retroalimentación con la prensa,
donde hay una presión por tratar de establecer la agenda. Y igual creo que quedan algunos espacios de civilidad, de organización política y activista en el mundo offline, que no han tenido la habilidad suficiente quizás para incidir y para poder romper este Twitter-centrismo. Y creo que hay un tema conflictivo todavía entre esa relación entre lo offline y lo online. No creo que seamos 100% digitales. Eso tengo mis dudas. Era un comentario más que una pregunta. Está perfecto el comentario. Nicolás. Sí, ahí creo que me escucho, ¿no? Pero sumando un poco lo que menciona Guillermo, y que venimos siguiendo un poco la línea de lo que venía mencionando Carlos, nosotros vemos que siempre frente al planteamiento de la plataforma, los repartidores están pensándose en términos estratégicos, ¿no? Cuando surgen estos espacios de protoactivismo en redes sociales, ellos también se enfrentan a las contradicciones y tensiones propias de su contexto laboral, ¿no? Quienes dicen que les va excelente en la aplicación y muestran sus resultados de 100, 200 mil pesos semanales, contrastándolos con quienes han ganado un décimo de eso, ¿no? Y ahí se generan estas tensiones y rupturas dentro de todo en lo que uno podría pensar que serían espacios de tal vez en algún grado de diálogo, ¿no? Hay mucho ataque, hay mucho insulto, hay mucho, en lo que en un chilenismo mencionamos esto de chaquetear, como de tirar abajo a alguien, ¿no? Se ve mucho. Pero cuando uno lo ve en el contexto mismo, uno ve que herramientas que uno podría pensar que no son digitales, o incluso otras aplicaciones digitales muy basales, algo ya mucho más cotidianas, como por ejemplo WhatsApp, son puntos claves de organización para hacer frente a la plataforma que los convoca a todos. Cuando uno ve que ciertos grupos de repartidores en ciertos territorios más de nicho ya están organizados en grupos, se enfrentan mejor a los desafíos que el algoritmo les plantea a diarios en los horarios más. Ellos se están comunicando paralelamente frente a la atomización de la aplicación con su propia organización a través de otras plataformas. Y eso nosotros sí lo vemos en terreno. Y también vemos como el simple hecho de tomarse ciertos espacios como lugares y zonas de espera les permite también enfrentarse a estos temas que, como mencionaba en un momento Guillermo, ¿no? Que uno piensa que son más democráticos o tal vez no tienen intervenciones, pero tienen una serie de intervenciones cuasi fantasmales, ¿no? Y algo inesperado sucediendo detrás del telón, pero ellos están ahí colectivamente organizándose y apoyándose, ¿no? Existen estos momentos, pero en nuestro caso, en nuestro terreno, temas de activismo, en Chile al menos, en Argentina hay una trayectoria ya desarrollada, hay cooperativas, hay agrupaciones de trabajadores de aplicación, pero es algo que acá en Chile no se ve todavía. Y los chispazos prontamente son apagados con distintos artilugios propios de las corporaciones. Claro, y ahí, Carlos, perdón. Sí, es para sumar un poco al comentario de Guillermo en cuanto a los bots. No solo los bots, es algo a lo que nos enfrentamos también, a las fake news. Y aunque no sean ciertas las noticias que se llegan a difundir, es muy importante para nosotros recabar esa información. He tenido colegas que dicen que al no ser ciertas hay que hacerlas de lado, pero no, esta información que se difunde y se llega a ser viral, no importa si es cierta o no es cierta, ¿no? Lo que importa es el impacto que llega a tener. Y tanto los bots como las fake news nos hacen un impacto enorme que sin duda modifica muchísimo la conversación. Claro, con respecto a lo que vos decís, eso es algo particular, metodológico, interesante, pero también en términos teóricos, como algo no humano se convierte en un interlocutor y te da información de lo que hay detrás de ese objeto no humano. ¿Algún otro ponente quiere poner, ampliar alguna idea Hay un sobre este comentario tema? en Twitch, Comen. Rocío, Perfecto. un usuario que se llama Taburete o Taburete, no lo sé cómo se dice. Los bots en redes sociales serán uno de los principales problemas en los próximos 20 años, comenta. Claro.
Ya que Carlos lo mencionó último, ¿querés responder a esa afirmación? ¿Pensás que es cierta? Pues no sé si a 20 años, no sé cuánto vaya a durar la influencia de los bots, pero sin duda ya están afectando la conversación en este momento, al igual que las fake news que les comentaba. Claro. Afectan también en términos de pensar un poco lo que decía Guillermo de la relación entre lo online y lo no online, lo offline, que igual rompiendo con esta dicotomía, cómo se va afectando, y por ejemplo los bots sirven para visualizar, o sea, establecer cierta temática en la agenda pública, y también haciendo un poco referencia a lo que venían mencionando de cómo funcionan las lógicas dentro de las plataformas y cómo un usuario se maneja dentro de esas lógicas, pero también pueden ser utilizadas para distintos intereses. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos muy bien de tiempo. Si no hay preguntas, te pregunto a mi apoyo, aquí Mari, si hay alguna pregunta en las otras canales. No, además del comentario que leí, me parece que no hay más preguntas o comentarios, al menos en Twitch, y por Zoom tampoco. Perfecto. Estamos con tiempo, pero principalmente porque tenemos lamentablemente una ponencia que no pudimos escuchar, de Pedro Alonso Benítez, Huachi Marketing para transformar la imagen negativa del líder en Facebook. Vamos a contactarnos con Pedro a ver si, para ver qué le pasó. Y antes de que cortemos y hagamos la despedida, me gustaría hacer una foto, si se pueden prender las cámaras, para capturar el momento de la mesa. Mari, ¿querés hacer la voz? Así no me explota la Sí, computadora. no, yo me encargo, no te preocupes. Un segundo. Ya, voy a tomar la hora para que sonrían. Ya va. 1, 2, 3. Ahí la tomé, buenísimo. Ya, Perfecto. ahí quedó súper, muchas gracias. Leo está aquí, el de la transmisión. Sí, perfecto, funciona, buenísimo. Bueno, todavía no la cortes. Bueno, vamos cerrando la mesa, si les parece. De vuelta, muchísimas gracias por su predisposición, por acercarse, por presentar su ponencia, y también muchísimas gracias a las personas que estuvieron presentes en tanto Zoom como en Twitch, acercando sus preguntas o siendo parte de este momento. Desde la red, desde el encuentro, le agradecemos mucho, y también nos gustaría invitarles a que nos sigan a nuestras redes, que Mari, si podés pasar el link. De hecho, mencionar que nos están mandando un saludo, misma persona que comentó, Taburete o Taburete, nos dice un saludo a todos desde España. Que nos están viendo desde allá. Buenísimo. Un saludo. Vos pasás el link. Bueno, en nuestras redes nos buscan como RedLat Digital, seguro nos van a encontrar como usuario. Ahí pasamos toda la información de los eventos y proyectos que estamos realizando, que vamos a seguir realizando, y también mencionarles que este proyecto, este encuentro y también la red de antropología digital tiene un Discord donde centraliza y realiza proyectos enfocados en tecnología. Puede ser desde la antropología, pero también somos multidisciplinarios. Todos los lunes nos encontramos, en uno de esos lunes es que surgió la idea del encuentro, y también el otro proyecto en el que estamos realizando, que son las charlas en antropología.
Y están invitados, también van a encontrar el link para ingresar al Discord en nuestras redes. Y también les quería invitar que el encuentro tiene un segundo día, el día de mañana, donde tendremos también con los mismos horarios que estos, desde el mediodía hasta la tarde, y cerraremos con un panel impresionante, para mí, a mi parecer, sobre antropología desde la perspectiva regional, cuáles serían los futuros de la antropología digital o también de las discusiones en torno a tecnología.